El amanecer sobre la loma se doblaba en tonos de oro viejo. El río murmuraba en su cauce como si llevase recuerdos. El aire olía a tierra húmeda y café, y la cabaña de barro de Nayib parecía respirar con los primeros pasos del día. Allí, entre surcos y pequeñas cosas que el trabajo y la costumbre habían vuelto sagradas, vivía un joven cuya paciencia era una oración hecha acto. Manos ásperas, sonrisa quieta y un perro que nunca se separaba de su sombra. Si esta historia te toca, quédate hasta el final. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos de esperanza. Si quieres, deja un like y comparte para que otros encuentren consuelo. Nayib había aprendido desde niño a medir el tiempo por la inclinación del sol sobre las plantas. Su padre, don Mateo, le enseñó a escuchar la tierra y a dar gracias aunque la lluvia tardara. En las mañanas, padre e hijo se sentaban junto a la olla, tomaban café amargo y hablaban poco. La mayor parte de su conversación era silenciosa, hecha de miradas y de manos que guiaban. Bruno, el perro de orejas gastadas y cola siempre en movimiento, aceptaba cualquier orden como si fuera designio divino. Guardaba la puerta, daba aviso con un gruñido si algo extraño se aproximaba, y se echaba al pie de Nayib cuando la duda se hacía pesada. No olvides, le decía don Mateo en las tardes, que lo que sembramos en paciencia algún día vuelve en cosecha. Y si la cosecha no viene como esperamos, la cosecha del alma no se pierde. Sus palabras parecían una profecía suave, una semilla que se plantaba en el corazón de Nayib para crecer en sequía. Nadie en el pueblo imaginó todavía cuánto necesitarían recordar esa enseñanza. La enfermedad llegó en invierno, sin anunciarse con portazos, vino en las manos que dejaron de cortar leña, en la voz que fue perdiendo fuerza, en la mirada que se fue quedando más y más tiempo en el mismo punto. Don Mateo guardó su calma como quien guarda un tesoro. Hacía señales pequeñas, rezaba en voz baja, pedía al cielo que la fatiga no fuera definitiva. Nayib estuvo a su lado con la misma devoción con que labraba la tierra, le daba agua con un trapo fresco, le hablaba en voz baja, le contaba las cosas del campo como si narrara las noticias más importantes del mundo. Una noche, cuando el viento golpeó la lona de la cabaña y el aroma del café ya no bastaba para espantar el frío, Nayib tomó la mano del padre. El pulso era débil. Don Mateo apretó con esfuerzo los dedos de su hijo y con voz que parecía nacer de muy lejos, dijo algo que Nayib guardó como reliquia. «Prométeme que no te dejarás vencer por el orgullo del hombre, hijo, que cuidarás de lo que es humilde y que no cambiarás tu alma por oro que compra el silencio de otros». Nayib apenas pudo sostener la respuesta sin que la garganta se le cerrara. Hubo un instante en que los dos se miraron como se miran los que comparten una certeza sin palabras. Don Mateo exhaló una vez más. El pueblo vino en silencio. La muerte, cuando vino, no fue monstruosa ni rápida. Fue una despedida contenida, un dejarse ir con la calma de alguien que ya había recogido sus cosas más importantes. Después del entierro, el mundo pareció un poco más estrecho. La cabaña conservaba el olor del padre. Los surcos del huerto parecían esperar órdenes que ya no llegaban. Y Bruno, que antes se recostaba alegre entre las piernas de don Mateo, mostró una tristeza que se le pegó al pelaje. El duelo de Nayib no fue estruendoso, fue una oración permanente que se filtraba entre los quehaceres, una ofrenda de manos trabajadoras. «Señor», murmuró una noche, apoyado contra la puerta de la cabaña y sintiendo el frío que se mete en los huesos.
Si esto es prueba, dame fuerzas para no perder la fe. Si esto es camino, acompáñame en cada paso. No pido riquezas, solo la gracia para guardar mi alma. Sus oraciones fueron simples, directas, no buscaban promesas, sino entrega. En ellas pidió también por Bruno, por la tierra y por los rostros del pueblo que, a veces, miraban con compasión y a veces con distancia. Los malos tiempos no tardaron en arremeter. La sequía que siguió secó la boca del pozo y puso a prueba la paciencia que don Mateo tanto había predicado. Los cultivos languidecieron, la gente empezó a ajustar cuentas de anticipos y favores. Edgar, que durante años había mostrado una sonrisa de conveniencia, comenzó a rondar con palabras dulces que olían a amenaza. Su codicia era una sombra que se estiraba sobre las casas humildes. Ofrecía préstamos con condiciones que nadie en su sano juicio aceptaría, y después pasaba por el pueblo con esa postura de quien dispone del futuro ajeno. Una noche de viento errante, un fuego inesperado devoró la techumbre de paja de la cabaña. El humo fue primero un sonido y luego un dolor en la garganta. Nayib despertó con el ladrido furioso de Bruno y el crepitar que parecía masticar los recuerdos. Corrió hacia la cocina, libró lo que pudo y con manos temblorosas arrastró algunas cosas al campo abierto. La Biblia de don Mateo, unas pocas herramientas y una pequeña caja de madera con cartas que nadie debía leer sin permiso. La ropa y los colchones se perdieron en la noche, consumidos por un incendio que nadie pudo explicar con certeza. La gente hablaba de una chispa, otros susurraban sobre el rencor que se cocina a fuego lento entre vecinos. En medio del embate, Bruno no dejó a Nayib. El perro rescató lo que estaba a su alcance, empujó con el hocico una caja y terminó arrodillándose junto a su dueño, el pecho subiendo y bajando como si su respiración fuera una bendición. La tragedia dejó a Nayib sin techo y a la vista de todos como una figura aún más frágil. Algunos ofrecieron ayuda. Otros, con miradas frías, murmuraron que aquel que no tiene suerte merece la consecuencia de sus propias decisiones. Edgar aprovechó la circunstancia. Se acercó con una oferta envuelta en metal, un pago por las tierras de Nayib para aliviarlo mientras se recomponía. Sus palabras parecían llover bondad, pero tenían barro en el fondo. «Vendes ahora, hijo», dijo, con sonrisa calculada. «No hay tiempos para esperar lluvias que no vienen. Te doy una oferta justa y te quitas un problema de encima». Nayib miró la tierra que había heredado de las manos de su padre y escuchó el corazón que le decía que lo justo no siempre aparece en papeles. Rechazó ofreciendo la única riqueza que le restaba, su constancia. No fue un acto de rebeldía orgullosa, sino de fidelidad serena. Tener que irse fue una decisión que se hizo por las noches. La cabaña quemada no permitía olvido. Las miradas del pueblo resultaban pesadas como piedras. Nayib aceptó la ayuda de don Pedro, un hombre mayor que poseía una finca en las afueras y que había visto en el joven algo que le recordaba a sí mismo en tiempos más humildes. Don Pedro ofreció trabajo, tareas largas, comida honesta y un cobijo en la caseta de los peones. No ofrecía limosna, ofrecía dignidad. «Aquí trabajarás, hijo», dijo don Pedro, tendiendo la mano. «Yo no te pago por ser fuerte, te pago por ser fiel». El trabajo le dio ritmo a la vida de Nayib. Las manos volvieron a aprender la memoria del surco. A veces, por las noches, el dolor molvía en los resquicios que la fatiga dejaba. Otras, la gratitud cosía la herida con hilo nuevo. Bruno se adaptó sin reproches, corría por los pastos, traía ramas y, en ocasiones, se echaba frente a la casa en señal de guardia. Sin embargo, la envidia no se aquieta con la mudanza del cuerpo.
Edgar continuó su juego, consiguió aliados, sembró rumores de que Nayib había recibido dinero oculto, habló de honestidad con el gesto de quien tiene cuentas por lavar. El acoso creció en formas pequeñas y venenosas, acusaciones, obstáculos en la venta de productos, manos dispuestas a cerrar puertas. Una noche, unos hombres extraños llegaron a la finca de don Pedro. Había brusquedad en su modo, buscaban algo que no era suyo. Bruno advirtió primero con un ladrido prolongado. Nayib, que había aprendido a leer la tensión del aire, salió con una lámpara y se puso entre la oscuridad y la amenaza. Habló con voz tranquila y firme, como si hablara con el propio miedo. «No vengas aquí a sembrar miedo», dijo. «Si vienes a discutir negocios, háblalo con respeto». Los hombres retrocedieron un paso, y uno de ellos profirió la palabra que confirma la presencia de Edgar en las sombras. No llegaron a mayores. La valentía de Nayib no era bravata, era la certeza de quien defiende lo que no es suyo por ego, sino por necesidad de mantener una dignidad heredada. Las noches en la caseta eran largas. Nayib solía sentarse junto al fogón apagado, la mirada fija en el humo que, a veces, traía memorias de la hora en que el techo ardió. Hizo de la oración un hábito sencillo. Antes de dormir, saludaba al cielo con palabras que pertenecían a la intimidad. Señor, gracias por la mano que me dio trabajo hoy. Dame la humildad para no devolver mal por mal, la fortaleza para persistir y el discernimiento para reconocer ayuda cuando viene. No pedía atajos, pedía, como antes, la gracia de no perder el alma. Fue en una de esas noches, cuando la luna estaba casi ausente y solo se oían los grillos, que un frío distinto rozó el campo. Un olor a tierra removida flotaba, y Bruno, inquieto, se puso de pie y empezó a olfatear con intensidad cerca de la vieja higuera que marcaba el borde de la parcela. El perro comenzó a escarbar con urgencia. No era juego, era una insistencia casi humana. Nayib lo llamó, pero Bruno continuó hasta que con la pata alcanzó algo duro y metálico. «¿Qué encontraste, amigo?», preguntó Nayib arrodillándose. Sus manos rasparon la tierra y afloraron los bordes de una caja vieja, oxidada en partes, envuelta en cuero reseco. No tenía cerrojo, pero estaba pesada. Al abrirla con cuidado, hallaron monedas antiguas, un rollo de papeles amarrados y unas herramientas de mano perfectamente conservadas. Dentro había también una carta, con la letra de alguien que hablaba de fe y labor. La letra mencionaba a un antepasado que había escondido aquello para quien no se deje vencer. El hallazgo no fue un espectáculo, fue un susurro del cielo que se coló entre las rendijas de la noche. Nayib sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de alivio y reverencia. Bruno se echó a su lado y por un momento el mundo pareció sostenerse en una sola respiración compartida. «Gracias», fue lo primero que dijo, con la voz quebrada. «No entiendo por qué, pero gracias». La carta hablaba de semillas antiguas, de herramientas para reconstruir y de unas monedas más por si el camino se hacía áspero. No era un tesoro desmedido, era una provisión justa, suficiente para levantar de nuevo lo que el fuego había llevado. En el borde del papel, como firma, había un símbolo sencillo, un árbol con raíces profundas. Mientras Nayib leía, una brisa suave trajo una voz que no lo dejó exactamente, pero sí con la certeza de que aquello había sido guiado. No fue una voz que se impusiera con estruendo, fue una presencia que habló desde la calma. «Has sido fiel en lo poco», dijo la voz. «No cambies tu corazón por la mirada de hombres que no conocen raíz». Nayib miró a su alrededor, no vio figura humana. Sin embargo, la noche parecía curvarse en reverencia. La voz sonó como si viniera del mismo árbol que les había prestado sombra. Venía gravitas sin dureza, ternura sin indulgencia.
Bruno apoyó la cabeza en el regazo de Nayib como si comprendiera que aquello era más grande que cualquier rastro humano. «¿Quién eres?», preguntó Nayib en voz baja, sin atreverse a esperar palabra concreta. «Soy aquello que cuida cuando no miras», respondió la presencia. «No busco recompensa, salvo que guardes lo que se te da con humilde gratitud. Y mira, cuida a tu perro, la lealtad es reflejo de lo que no se ve». Nayib cerró la caja con manos que temblaban de emoción contenida. Sus ojos se mojaron, pero no con pena, con el alivio de quien reconoce una mano amiga en medio del desierto. Se arrodilló y en voz apenas audible dijo una oración que salió del centro de su quebranto. «Señor, no sé de qué manera esto vino a nosotros. Te doy gracias por la provisión y por la compañía fiel de Bruno. Haz que lo que recibamos sea para bendecir y no para corromper. Guíame para usarlo con justicia». La oración fue breve, honesta. No pidió señales ostentosas, ni soluciones que el alma no pudiera custodiar. Pidió sabiduría. En la claridad pálida del amanecer, cuando guardó la caja entre sus ropas, Nayib pensó en don Mateo y en la promesa que le había hecho la noche antes de la muerte. Aquello parecía la respuesta no a una petición egoísta, sino a un compromiso de vida. La prueba no había sido anulada, pero la providencia, esa presencia sutil que sostiene, había mostrado su rostro. Sin embargo, la bondad visible atrae ojos que buscan apropiarse. Mientras Nayib acomodaba la caja, una sombra se movió entre los matorrales. Una figura conocida por su sonrisa vacía emergió con paso tranquilo, pero con la intención marcada en la mirada. Edgar había olido la oportunidad. Sus pasos eran suaves, medidos. «Interesante hallazgo», dijo, acercándose con gesto de quien comparte alegría. «Parece que la suerte te ha sonreído, Nayib». Nayib apretó la caja contra el pecho y notó la tensión que se anidaba en el aire. Bruno gruñó con suavidad, no por miedo, sino por aviso. La noche anterior había sido respuesta, la mañana prueba. Nayib inspiró lentamente, dispuesto a responder con la misma humildad que había guiado sus pasos hasta entonces. Guardó la caja en su camisa y con la mirada fija dijo: «Lo que tenemos es para reconstruir, no para vender lo que pertenece al alma». La voz de Edgar, afilada por la costumbre de obtener a la fuerza lo que no vale la pena pedir, se endureció. Por un momento, la ladera pareció sostener la respiración. Fue entonces que, más allá de las palabras, un ladrido largo y certero partió la mañana. No venía solo de Bruno. Desde la lejanía, un grupo de hombres apareció, y la figura de Edgar quedó expuesta a la luz. Había en sus ojos algo que no se detenía en la vergüenza. Buscaba venganza. Nayib no retrocedió. En su pecho llevaba la paz de las noches de rezo y la memoria de las manos de su padre. Sabía que la prueba no terminaba con el hallazgo, sino que continuaría hasta que su corazón permaneciera fiel. Se acomodó la caja con cuidado y con Bruno a un lado, dio un paso hacia adelante, dispuesto a afrontar lo que viniese con la misma fe que lo había guiado siempre. El grupo se detuvo a unos pasos, como esperando la señal de quien mandaba. Edgar sonrió con esa complacencia que siempre usaba para desarmar la duda ajena. Sus hombres observaron la caja en el pecho de Nayib y las manos curtidas que la cubrían. El sol, aún bajo, tendía a dorar los contornos y alargar las sombras.
El valle olía a tierra mojada por la última lluvia, a humo viejo y a hierba fresca. Bruno seguía inmóvil, orejas erguidas, respiración contenida. En él se sentía la línea clara entre lo conocido y lo que amenaza. «No tienes por qué ponerte heroico», dijo Edgar, arrastrando la palabra con desprecio. «Solo suelta lo que tienes. No queremos hacerte daño, solo pedir lo que es justo para nosotros». Nayib escuchó la palabra justo con la gravedad con que se pronuncia un juramento roto. Pensó en don Mateo, en el testamento hecho con voz cansada. Pensó en las manos que ahora mismo habían puesto pan en su mesa más por costumbre que por obligación. Pensó en la mirada de Bruno y en la promesa silenciosa de usar aquello para levantar hogares y labrar zanjas donde otros pudieran sembrar. La caja contra su pecho pesaba menos de lo que imaginó. La auténtica carga era la responsabilidad. «Lo que hay aquí no es para repartir por la fuerza», contestó con voz firme. «Lo que llevamos es para reconstruir la casa de los que se quedaron sin techo, para comprar herramientas y semillas. No lo traigo para que un puñado se haga rico. Si quieres, puedes venir y ver cómo se usará». Edgar ladeó la cabeza, divertido. Sus hombres murmuraron. Uno de ellos, un joven con la barba rala, empujó ligeramente a Edgar con el codo y dijo: «No lo convencerás, jefe, hay que tomarlo». El gesto bastó. Antes de que nadie pudiera pensar, el joven dio un paso y trató de arrebatar la caja. Bruno, que había esperado paciente el momento, lanzó un gruñido que fue a la vez advertencia y escarmiento. Sus patas se clavaron en la tierra y en un movimiento fluido saltó entre el hombre y Nayib, cerrando la distancia con la fealdad de quien protege lo que le pertenece. El tirón se convirtió en fuerza, la caja quedó atrapada en la lucha. Nayib, sin pensar en gloria ni en heroísmo, hizo lo que siempre había hecho ante el peligro. Dejó que su mano siguiera la dirección de la oración que, sin palabras, había hecho esa madrugada. Había en su pecho una calma que no era ausencia de miedo, sino presencia de propósito. Habló, más para él que para el otro. «No te equivoques, no es un tesoro, es trabajo, es pan, es casa». El joven retrocedió un paso, sorprendido por la resistencia de la vida que se interponía. Edgar tomó impulso y, con la agresividad que se aprende donde no se conoce la justicia, empujó a Nayib. Hubo un tropiezo, la caja quedó medio abierta, unas cuantas monedas tintinearon y rodaron por el suelo. Por un instante pareció que todo se iba a pedazos. Entonces, en el viento, la copa del árbol que los había cobijado dejó escapar una lluvia de hojas. No hubo trueno, ni luz que partiera el cielo. Sin embargo, la forma en que las hojas cayeron, como si marcaran círculo de respeto, cambió el ánimo del lugar. Los hombres de Edgar vacilaron. No sabían nombrar aquello que sentían. Era algo pequeño, íntimo, un recuerdo de algo mejor que habían olvidado: la vergüenza. Edgar apretó la mandíbula. La sonrisa se le volvió mueca. «Muy noble», dijo, con ironía. «Hablas de justicia como si hubieras escrito la ley. Deja que te ayude a repartir lo que te sobra». Nayib no respondió con palabras que encendieran más rencor. En lugar de eso, se inclinó, recogió las monedas que habían rodado y cerró la caja con cuidado. Miró a Bruno que jadeaba. Alzó los ojos a la loma donde la silueta del pueblo aparecía todavía somnolienta, y, con la misma firmeza que había sentido en la oración, dio un paso atrás. «No busco pelea», dijo con la voz más suave posible, «pero no voy a entregar esto a quienes quitan lo de otros para su provecho. Vendré al pueblo, mostraré cómo se invertirá cada moneda. Si quieres, puedes venir conmigo, verás que no hay engaño. Si no vienes, tendrás que responder ante tu conciencia». La decisión de no ceder y de ofrecer transparencia hizo que un silencio se posara sobre todos.
Algunos hombres masticaron la palabra conciencia como si fuera algo ajeno a su lengua. Edgar, sin embargo, no perdía su oportunidad de humillar. Dio un paso amenazante, pero antes de que la mano se alzara, una voz nueva cortó la tensión. «Edgar, basta». La voz pertenecía a una mujer que emergió entre las piedras. Era la dueña de la tienda junto a la plaza, doña Ángela, que ya había oído rumores. Su cara era la de quien ha visto demasiado y no guarda paciencia para las injusticias ajenas. Caminó con los pies firmes y con la mirada fija en Edgar. «¿Qué te pasa, hombre?», preguntó. «¿Vas a robar a uno que tiene la dignidad de ofrecer cuentas? Si lo haces, que te vaya mal, porque pagas con lo único que alguien que roba no conoce, la vergüenza». Algunas voces se sumaron. Otros del pueblo fueron saliendo de sus casas, atraídos por el rumor. No era multitud, pero sí suficiente para que Edgar mirara y calculase riesgo. Allí estaban los panaderos, el herrero, algunas mujeres con niños en brazos, curanderos que habían pasado por la casa de don Mateo la noche anterior, todos con el ceño fruncido entre la curiosidad y la solidaridad. Ver a gente comunal sostener la mirada hizo que la agresión de Edgar perdiera brillo. Él, que se alimentaba de silencio y miedo, encontró frente a sí un espejo que no le complacía. Edgar retrocedió, tensó los hombros y se marchó con una promesa sucia. «Esto no termina aquí», dijo. «Alguien pagará por esto». Los hombres que lo acompañaban hicieron ademán de seguirlo, pero la presencia humana, esa especie de pequeña alianza que se formaba sin plan, fue suficiente para disolver el intento. Edgar se alejó con el ceño torcido y la certeza de que volvería a buscar lo que consideraba suyo. Nayib observó cómo la figura del hombre se iba perdiendo en el sendero y sintió un frío que no era del viento. La multitud que se quedó no se dispersó de inmediato. Doña Ángela, con la integridad que le sobraba, fue la primera en acercarse. Toqueteó la caja, examinó el símbolo del árbol dibujado en el borde del papel como si pudiera leer en sus líneas una historia conocida. Muchos en el pueblo lo miraron con atención. La firma era sencilla, pero tenía un aire familiar, como la marca en la madera de la puerta de la iglesia o en la firmeza del pozo. «Vine porque don Mateo me pidió que cuidara de ti la noche que se fue», dijo ella, en voz baja. «Él confiaba en que harías lo correcto. Si don Mateo creyó en ti, yo también. Cuéntanos, ¿qué piensas hacer?» Nayib sintió el peso del pueblo en sus hombros y, lejos de asfixiarlo, aquello lo sostuvo. Contó con sencillez sus planes: reparar la choza de la familia de la colina baja, comprar herramientas para que los hombres pudieran trabajar sin depender de prestamistas, plantar semillas en los terrenos que don Mateo había dejado en pésima condición para que, al cabo de una estación, pudieran volver a sembrar trigo. Habló de prioridades, de la necesidad de pensar en los ancianos, de crear un fondo común manejado por varios y fiscalizado por todos. Las miradas se transformaron. De curiosidad se volvieron responsabilidad compartida. Alguien preguntó por los barrios más pobres, otro por la escuela. Las manos comenzaron a planear. No era una solución mágica, pero sí un inicio, la semilla de la reconciliación. Doña Ángela palmeó la mano de Nayib con cariño, como quien reconoce un llamado. «Si lo haces con esa honestidad», dijo, «aquí tienes aliados. No permitiremos que unos cuantos se llenen de lo que otros necesitan». Bajo la sombra del árbol, en la loma que había visto tantas vidas pasar, la idea de comunidad volvió a tomar forma. Nayib dejó que los planes fluyeran, anotando en su mente nombres y promesas. A su lado, Bruno se recostó y cerró los ojos, satisfecho, había cumplido su parte. Mientras tanto, la caja permanecía cerrada, guardando el pequeño capital de una esperanza.
La amenaza de Edgar flotaba como una nube. No se hacía presente, pero no se disipaba. Nadie olvidó sus palabras. Por eso, cuando el pueblo se disolvió en grupos de 2 o 3 para ir a sus quehaceres, quedó claro que la reconstrucción tendría que ser también prudente. No bastaría con buena voluntad, haría falta previsión. Antes de separarse, un anciano se acercó. Era don Julián, hombre de manos ásperas que había trabajado la tierra desde joven. Se apoyó en su bastón y pidió hablar con Nayib en voz baja. «Yo crié a mi hermano con la mitad de lo que tú tienes», dijo. «No por darme gloria, sino porque las pequeñas manos bien usadas hacen pueblos. Si te metes en esta tarea, recuerda una cosa. No prometas más de lo que puedes cumplir. Si cumples poco, la gente perdona. Si prometes mucho y no das, el rencor nace como mala hierba». Nayib asintió. La sabiduría de quien ha visto ciclos y sabe leer la paciencia fue una brújula que guardó para sí. Hizo un plan humilde, con pasos medibles, y pidió que la gente se reuniera al atardecer en la plaza para comenzar la distribución. Cuando por fin quedó solo con Bruno, el sol ya bajaba. El aire se enfrió y la loma se llenó de sombras que se alargaban como dedos. Nayib sintió que la voz de la noche, la misma que le había hablado junto al árbol, estaba cerca otra vez. No con palabras, sino con la sensación de acompañamiento. Caminó despacio hacia su choza, llevaba la caja bajo la camisa, y por primera vez en días pudo pensar en descansar. Antes de entrar, sin embargo, miró una vez más al árbol. La firma del papel, el símbolo del árbol con raíces profundas, parecía ahora un pacto. Pensó en don Mateo y en el legado que no era solo dinero, era la manera de usarlo. Luego cerró la puerta de su casa con cuidado, no por miedo a que alguien entrara, sino para reservar un lugar de paz en medio de la incertidumbre. Esa noche, mientras la luna crecía, Nayib redactó un inventario minucioso. Herramientas a comprar, materiales para reparar techos, nombres de familias más necesitadas. Pidió a Bruno que se quedara junto a la puerta. El perro se acomodó y dejó escapar un suspiro de contento. En la mesa, la caja reposaba envuelta en tela. Cada moneda brillaba con la promesa de trabajo honesto. Pero los pasos de Edgar en la distancia eran un recordatorio de que la bondad despierta envidia. Nayib lo sabía y aún así no dejó que el temor dictara su vida. Sabía que la provisión que habían recibido, sea cual fuera su origen, lo ponía frente al desafío más grande: mantener la pureza del propósito cuando la tentación de usar la ventaja para sí mismo sería fuerte. Era la prueba que no termina con una firma, era la que dura mientras una comunidad se levanta. A la mañana siguiente, cuando el pueblo despertó, se encontró con carteles improvisados pegados en la plaza, anuncios escritos a mano por doña Ángela, convocando a la primera asamblea para repartir el trabajo. La noticia corrió como la semilla en tierra fértil. Llegó también una sombra nueva. Alguien había estado observando, lejos, y sus ojos seguían la silueta de Nayib. Edgar no había sido el único. La codicia tiene hermanos. Pero por ahora, en la plaza, la gente vino. Y eso bastó para comenzar. Nayib se puso de pie frente a aquellos que habían acudido, con el inventario en las manos y la mirada que no buscaba aplausos. Habló de pasos humildes, de transparencia, de turnos y de cuidado. Prometió rendición de cuentas y pidió manos. Al final, doña Ángela tomó la palabra y propuso un consejo provisional para supervisar las compras. La propuesta fue aceptada con aplausos suaves y miradas que decían: «Hagámoslo juntos». La primera mañana de trabajo fue de rasgos sencillos: repartir tablas, traer martillos, reparar un trozo de techo que amenazaba con desmoronarse. Las manos se movieron en conjunto, la risa se mezcló con esfuerzo,
y por un rato la loma pareció menos dura. Najib, clavando una viga, recordaba la voz que le había dicho: «Has sido fiel en lo poco». Quizá, pensó, la fidelidad no se prueba en grandes gestos, sino en esa constancia de ponerse a trabajar cuando nadie observa. Al mediodía, sin embargo, un mensajero llegó jadeando, con noticias que vinieron como piedra lanzada. Edgar había estado en la aldea vecina, había sido visto hablando con un desconocido de rostro cerrado, y aseguraba tener ojos en varios caminos. La amenaza no se había ido, se reorganizaba. Najib miró el rostro de quienes estaban junto a él. Algunos palidecieron, otros apretaron las manos en el mango de sus herramientas. Don Julián, que había acompañado las primeras horas, se echó a reír con un ruido que no era de alegría, sino de reconocimiento amargo. Cuando el pan huele a esperanza, dijo, aparecen ratas que quieren roer. No es novedad. La comunidad, sin embargo, no retrocedió, siguió. La decisión de no ceder, de administrar con honestidad, era ahora un valor compartido. Y en la mente de Najib, mientras el sol se inclinaba, estaba la certeza de que la verdadera resistencia se forja en las pequeñas decisiones diarias. No vender lo que pertenece al alma, repartir lo que sirve al pueblo, vigilar sin mancharse. Al caer la tarde, cuando los clavos hubieran encontrado su sitio y las paredes mostraran un nuevo mapa de esperanza, Najib cerró los ojos un momento y dio gracias en voz baja. No fue una oración de petición, sino de reconocimiento. Bruno, a su lado, apoyó la cabeza en su pierna, y el sonido de la aldea se convirtió en un rumor cálido. Pero mientras la comunidad festejaba sus pequeños avances, una figura solitaria observaba desde la linde del bosque. No era Edgar, pero traía en las manos un papel con el mismo símbolo del árbol. Sus dedos rozaron la tinta, como quien lee un nombre escrito en un libro de cuentas. Hubo en su rostro una mezcla de interés y cálculo. No se presentó, retrocedió, y la noche lo recibió como cómplice. Najib, sin saber aún de esa sombra distante, tomó una linterna y se acercó al árbol que los había cobijado desde tiempos inmemoriales. Frotó la corteza con la palma de la mano y murmuró una bendición por aquellos que habían confiado. La voz en la penumbra, la presencia que lo había hablado en la madrugada, pareció responder sin hablar. La brisa, las hojas, la tierra. Y en ese intercambio humilde, Najib recibió la certeza de que la prueba no terminaría pronto, pero que no tenía que afrontarla solo. La luna se alzó sobre la loma, y con ella la promesa de trabajo que se construye a tientas, con manos callosas y decisiones diarias. Que la sombra del interés siguiera su propio camino. La luz, aunque a veces tenue, ya había prendido en corazones dispuestos a sostenerla. Y en el silencio, la caja quedó cerrada, la comunidad vigilante, y Najib con la paz que nace de hacer lo que corresponde, aun cuando cuesta. La historia no había concluido. Quedaban retos, noches de vigilia, discursos que convencer, tentaciones externas y la certeza incómoda de que la bondad despierta codicia. Pero la primera piedra ya estaba puesta. Ahora tocaba levantar la casa. El papel no era grande. Un recorte de hoja de saco, con el dibujo del árbol impreso en tinta negra, y unas pocas palabras escritas con mano firme. Najib la sostuvo contra la luz y leyó en voz baja, como si el gesto fuera a deshacer el hechizo de la tinta. Sabemos lo que cuidan. Si deciden alianza, habrá pago y protección. Si resisten, sepan que también hay caminos para los que no quieren pertenecer. Comisión del Roble. La frase no pedía explicación, era aviso y oferta, advertencia y promesa. El aire de la mañana se tensó de golpe, como si la loma misma hubiera contenido el aliento.
Nayib guardó el papel en su pechera, sin miedo ostentoso, sino con la seriedad de quien sabe que cada hoja firmada pesa. Llamó a doña Ángela y a don Julián. Poco a poco vinieron los demás. El rumor de la nota había recorrido las calles antes de la sombra del mediodía. Algunos, con manos aún llenas de aserrín, miraban con ojos distintos, buscando en la gente la respuesta que, hasta ese momento, solo había pertenecido al corazón de unos pocos. «Pago y protección», repitió la mujer, leyendo la nota una vez más. «Eso es dinero y seguridad con condiciones. ¿Quién pone la condición y por qué?» Sus palabras eran cortas, hechas para no asustar ni encender. Don Julián frotó su barba gastada y exhaló un humo de risa seca. «Quieren medo por la boca del pan», dijo. «Ofrecen seda y traen grilletes. A la gente le tientan las manos con monedas y luego las atan con compromisos. Hay que ver con quién se ata uno». Hubo murmullo. Algunos ensayaron la pregunta que ardía bajo la lengua. ¿Y si aceptamos? Con ese dinero, los techos quedarían listos en semanas, las reservas de grano podrían duplicarse, la aldea dejaría de mendigar frente a los comerciantes de la ciudad. Era un argumento simple, de hambre y de sueños truncados. Nayib miró a Bruno, que estaba en silencio al lado del árbol, apoyado en la pala. Bruno no era hombre de muchas palabras, pero sus ojos decían que no todo se mide en monedas. Nayib optó por un paso distinto. «No peleamos con papeles», dijo. «No haremos trato a escondidas, ni venderemos lo que es del pueblo por promesas que no podamos leer. Lo que proponen puede ser verdad o mentira, lo que importa es cómo actúan. ¿Qué saben ustedes de esa comisión del roble?» «Nada», contestó doña Ángela, «pero quien tanto se mueve deja señas. Quienes organizan estas cosas siempre tienen quien hable por ellos». Decidieron entonces una medida sencilla y profunda. No aceptarían ofertas sin consultar al Consejo Provisional frente a toda la aldea, y mientras tanto enviarán a alguien a seguir huellas y buscar testigos. Bruno se ofreció. No por gloria, porque conocía los caminos como la palma de su mano, y porque, cuando hay que andar en silencio, su andar es menor ruido que un suspiro. Se fue por la linde del bosque, siguiendo la marca de la noche anterior, la huella apagada, el rastro de botas sobre barro, el azar de una rama rota intencionadamente para marcar paso. Caminó sin prisa, con la vista pegada al suelo, y luego subió por un sendero que los animales aún mantenían. En la distancia, una casa de tinajas y hiedra, la posada donde los forasteros dejan su sudor. Bruno llegó con la luz de la tarde y se sentó en la sombra de una pared, lejos de los ojos. Mientras esperaba, escuchó voces. 2 hombres discutían en tono bajo, como si temieran meter el acto fuera de algo que no era suyo. El ruido de pucheros, el crujir de tablas y las palabras filtradas llegaron hasta su lugar oculto. Edgar dijo que ya había ganado la confianza. Dijo una voz áspera, que el pueblo está dividido, que el árbol es símbolo fácil, se rinden por nostalgia. «No hay prisas», replicó la otra. «Primero las compras en la feria, luego los acuerdos con los encargados de los caminos. Poco a poco. No queremos que nadie note conexiones de golpe. Si nos ven como benefactores, mejor. Si nos ven como cazadores, los espantamos». La palabra «benefactores» hizo que Bruno apretara los puños. Escuchó lo suficiente para oír lista de bienes, pagos mensuales y, lo más importante, el nombre que le puso filo a todo: Edgar. La mención no era casual, era confesión.
Regresó al alba siguiente, con las botas llenas de barro y un aire de quien trae noticias que no caben en la lengua. Lo recibieron bajo el árbol, las miradas se clavaron en su rostro, esperando el relato. «Edgar no está solo», dijo Bruno sin alardes. «Habla con hombres que ofrecen dinero por silencio y control. Dicen, comisión del roble. Dicen que comprarán a quien haga falta». Un murmullo, esta vez más profundo, recorrió la plaza. Se mezcló el enojo con la incredulidad, la esperanza con la fatiga milenaria de ver cómo las cosas buenas atraen manos que suman deseos propios. Los rostros se endurecieron, pero no por venganza, por la decisión contenida de no perder lo que empezaban a levantar. Doña Ángela habló con voz firme. «No podemos ir a buscar venganza», dijo. «Eso solo nos hará suponer que somos débiles, pero tampoco podemos permitir que nos compren. Propongo que hablemos con Edgar, frente a todos. Si tiene la verdad, que la diga. Si no, la gente verá. Transparencia y luz». Algunos, que habían sentido deseos de castigar de inmediato, se mostraron recelosos. Otros vieron en la idea una trampa. ¿Y si Edgar no acudía, no sería mejor tomar la iniciativa y desenmascararlo? Nayib pensó por un momento y eligió algo que parecía minúsculo, pero que en el fondo movía el corazón de lo que estaban construyendo. «Haremos una asamblea en la plaza el día del mercado», propuso. «Allí, quien quiera ofrecernos ayuda, que lo haga en público. Quien tenga que hablar, que hable con testigos. Si Edgar viene y lo niega, tendremos tiempo para ver. Si no viene, la ausencia dirá lo que tenga que decir». La fecha no se eligió al azar. El mercado atraía viajeros, compradores, ojos ajenos. Si la comisión del roble quería operar con sigilo, la expondría. Si quería aparentar bondad, la expondría también. La plaza se llenaría de voces que podían registrar cualquier palabra. Mientras se organizaba la asamblea, la figura solitaria que había visto la loma la noche anterior regresó en la penumbra. Esta vez no permaneció en la arboleda. Caminó hacia la posada donde los hombres que eran cabeza de rumor tomaban vino de barro. Llevaba consigo un sobre cerrado, marcado con el mismo símbolo del árbol. En su interior había nombres y una cifra junto a cada uno. La cifra corría como una promesa o una cuenta por pagar. Entregó el sobre a un hombre de rostro curtido. El hombre abrió, leyó y alzó la mirada hacia el camino que llevaba a la loma. En aquella mirada hubo cálculo. La vista se detuvo en el brillo de las ventanas donde las familias cenaban y en la silueta del árbol que el pueblo había elegido como su guardián. Sonrió, pero era una sonrisa que no hablaba de júbilo. Era la sonrisa de quien ve negocio en una cicatriz que otros llaman memoria. «Esta noche no se apura nada», dijo en voz baja, «que preparen la oferta para el día del mercado. Que digan que vienen a ayudar. Veremos qué tanto pagan por silencio». En la loma, en la plaza, una vela se encendía y otra se apagaba. La gente trabajaba, se reía, discutía, tejía planes. Lo que habían comenzado no era una muralla impenetrable, pero sí una disciplina nueva. Decidir en conjunto, no en la sombra. Esa disciplina sería su defensa. Cuando la noche cerró, Nayib volvió a mirar la corteza del árbol. Apoyó la frente un instante como pidiendo fuerzas para lo que vendría. La luna, delgada, miraba sin juzgar. No sabía aún si Edgar hablaría en público. No sabía si quienes aceptaran monedas traicionarían la costumbre de cuidar lo común. Pero sabía que la aldea aprendía a no vender su alma por un pan que el viento puede llevar. La próxima mañana, en la plaza, la voz del pregonero anunció que el mercado llegaría con más gente de lo habitual. Algunos forasteros traían telas, semillas y jarros, mientras los mayores murmuraban.
Nadie había confirmado todavía si Edgar aparecería. Entre los murmullos, alguien levantó la vista y dijo: «Mira, ahí viene el emisario». Un hombre de abrigo simple, con la cartera al hombro, cruzó la plaza. No llegó solo, un joven con paso nervioso lo escoltaba. El emisario se detuvo en el centro, dejó que los ojos lo midieran y luego habló, con un tono que buscaba calma más que imposición. «Venimos a ofrecer cooperación», dijo, «protectorado, ayuda para la infraestructura. No buscamos control, solo inversión». Doña Ángela frunció el ceño. Don Julián masculló algo que nadie quiso repetir en voz alta. Nayib caminó al frente, sin prisa, con la gente tras él. El emisario abrió la cartera y mostró un documento firmado con un sello que mostraba el árbol. Era la misma impronta que había traído la nota. Era la evidencia de que no se trataba de casualidad. «Si lo que ofrecen es ayuda sin condiciones», dijo Nayib, «tráiganlo por escrito, enfrente de todos. Nuestra condición es sencilla, la aldea decide. Las cuentas serán transparentes. Todo acto hecho a escondidas será rechazado». El emisario sonrió, con la paciencia de quien ha practicado para momentos como ese. Dio un paso atrás, como midiendo la plaza con la mirada. Fue entonces cuando, entre la gente, se escuchó una voz que nadie esperaba, la de Edgar. Llegó sin acompañamiento, con los ojos encendidos, y se plantó frente al emisario como si quisiera poner frente a frente las dos caras de la misma moneda. «Si lo que traen es verdad», dijo Edgar, y su voz era líquida, «que lo demuestren». La plaza se congeló por un instante. Nadie supo si aquello era confesión o trampa. Nadie supo si la promesa de Edgar ocultaba una red de conveniencias o una oportunidad perdida para rectificar. Nayib respiró hondo. La prueba que necesitaban no estaba en las palabras, sino en los actos por venir. Y mientras la aldea contenía el aliento, en la posada un hombre dobló el sobre con el listado de nombres y cifró la última cifra con una caligrafía que no dejaba duda. Allí, junto al nombre de Nayib, había una suma que era puerta y amenaza a la vez. El hombre posó el dedo sobre la cifra, sonrió y, sin que nadie lo viera aún, marcó una cruz junto al nombre. La plaza aguardaba. El mercado olía a pan y a cuero húmedo, y en la sombra del bosque nuevas figuras se movían, previstas y discretas, listas para ver la decisión que la loma tomaría ese día.